toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manajacía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la Agencia Española EFE. Página web www.notillano.com. Hoy es jueves 30 de abril del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Los hoteleros del Meta viven su nueva tragedia. En Fosa habría sido enterrado un indigente infectado por coronavirus. Revelan plan de fuga al interior de la cárcel de Villavicencio, donde guardias encontraron un túnel en una de las celdas. 20 miembros del ELN se desmovilizaron en zona rural del suroeste colombiano. En 2 días, Casanare duplicó casos de contagio de coronavirus. Millonarias pérdidas en el transporte intermunicipal deja la pandemia. Zuluaga le habló duro al IMPEC y dijo que se demora en atender la crisis. Críticas al gobierno por renovar flota oficial en medio de la pandemia. 17 años de cárcel a hombre que durante 3 años abusó de su hijastra de 8 años. Internos de la penitenciaría de Villavicencio, foco de la pandemia, levantaron protestas. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Alias la patrona capturada en Arauca fue enviada a la cárcel. Primera sesión de asamblea del país, hoy a las 5 por redes sociales. Aumenta la propagación del COVID-19 en el Meta, que subió a 373 casos confirmados. 56 viviendas de interés social serán sorteadas hoy en Barranca de Upía. Ediles y presidentes de juntas del corregimiento 7, preocupados por transporte rural, restringen acceso de personas a varias áreas del hospital en prevención por COVID-19. Juntas de Acción Comunal solicitan apoyo en insumos a Secretaría de Medio Ambiente para prevenir contagio de coronavirus. El mundo roza los 3 millones de casos de COVID-19. El jefe de inteligencia de Taiwán afirma que Kim Jong-un está enfermo. La pandemia se agrava en Brasil y Bolsonaro se lava las manos. La economía de Estados Unidos cae 4,8%, la mayor contracción trimestral desde 2008. Estados Unidos optimista ante posible tratamiento con un polémico antiviral. Brasil recuerda a diplomáticos de Maduro que deben dejar el país esta semana. Haftar anuncia alto al fuego 2 días después de reclamar el poder político. El número de nuevos contagiados y casos activos en China continúa a la baja. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 5 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras Alejandro Parra. En Puerto Gaitán Ángel Yesid Palomar Guapacha. En Guamal Jorge Iván Ladino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:06 minutos.
En realidad no sabemos, no calculamos la totalidad de las pérdidas que hemos tenido los hoteleros en los últimos años, sin desconocer que el problema ha sido nacional e internacional. Ahora, por el último acontecer de la pandemia, la verdad es que quienes más hemos llevado del bulto hemos sido precisamente los hoteleros del Meta y parte de la Orinoquia. Este gremio ha sido golpeado por diversas circunstancias, ya que cuando el porvenir se presagió como mejor al año pasado y positivo 2020, llegaron dos desgracias que son bien conocidas, pero que nos han golpeado como empresarios y a quienes viven del empleo, pues el turismo genera miles de oportunidades laborales y eso era precisamente lo que se esperaba concretamente en Villavicencio. Todo el optimismo se derrumbó, señalaron al noticiero del Llano los hoteleros, a quienes en el último congreso de la entidad que los congrega, Cotelco, mostraba un panorama positivo. Primero fue el problema de la vía Villavicencio-Bogotá. 4 meses de incertidumbre, el cierre de muchos hoteles, fincas turísticas, restaurantes y todo lo relacionado con esta actividad. Se hizo frente a la situación y sin desconocer el interés mostrado por las administraciones de Villavicencio y el Meta, nacionalmente no se reflejó por el Estado ninguna solidaridad y solo promesas, créditos que no se dieron, apoyo que quedó en palabras y las consecuencias de carácter social y económico. Y ahora, como colofón, dicen los hoteleros, nuevamente para todos, pero especialmente para el gremio, el coronavirus, pandemia que obligó el cierre de muchos establecimientos y que nos mantiene en una situación preocupante, ya que no sabemos cuándo, por disposición del gobierno, pero de conveniencia ciudadana, podamos retornar a la prestación del servicio hotelero y demás entidades encargadas de atender específicamente a turistas para que las chimeneas se activen, las mujeres y hombres ahora vacantes retornen a su trabajo y la economía se reactive. Esa es la esperanza de los hoteleros, quienes igualmente están pidiendo no limosna, pero sí la atención del gobierno nacional, señalaron finalmente quienes laboran en estas actividades. 7-8 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Conquistando corazones. A veces, cosas insignificantes como por ejemplo una sanción de tránsito o una palabra dura pueden provocar discusiones y hasta actos de violencia. Por cualquier motivo, la mayoría de las personas comienza a agredir. La gente está perdiendo la sensibilidad, el respeto. Todos quieren tener razón. Casi ninguno admite perder. La bondad conquista corazones. Cultive gestos y palabras de amor. Trate bien a las personas. A todo el mundo le gusta ser considerado como persona. Usted verá cómo es más fácil de resolver. Con una gota de miel o de azúcar se consigue atrapar muchas más moscas que con un barril de vinagre. Falleció la persona que por su condición de extrema pobreza se había convertido en habitante de calle y que por las enfermedades de base terminó complicándose su salud con coronavirus. Según versiones extraoficiales, esa persona habría sido enterrada en una fosa en el cementerio central de Villavicencio, luego de aportes económicos de algunos ciudadanos. Además de la avanzada edad, sus condiciones físicas estaban bastante debilitadas y andaba apoyado en muletas. Su deceso ha generado preocupación por conocerse si realmente se transportó en taxi hacia el barrio Santa Fe o lo hizo caminando, y si tuvo contacto con otras personas a quienes pudo haber contagiado. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC informó que la Guardia halló un túnel en una celda y en la que estarían implicados 7 internos que pretendían ejecutar un plan de fuga en la cárcel distrital de Villavicencio, donde se registra el mayor número de contagiados por coronavirus. La cárcel también registra un hacinamiento de más de 100% y ante los desórdenes, en un fuerte intento de amotinamiento registrado la tarde del martes 28 de abril, el INPEC realizó un operativo donde encontraron 43 armas blancas
e incautaron 4 teléfonos celulares. Hace varios días, los internos están en huelga de hambre y sostienen que sus derechos están siendo conculcados. Desde hace varios días, los internos han manifestado a través de videos en redes sociales que no los están atendiendo con medicamentos y tienen miedo por el coronavirus que ha dejado 3 reclusos muertos y más de 300 contagiados. 7:11 minutos. Un grupo de 20 integrantes del Ejército de Liberación Nacional se entregó a las autoridades colombianas en zona rural de El Tambo, en el departamento del Cauca, para iniciar un proceso de desmovilización con el gobierno, informó el presidente Duque. Tras importante operación de las fuerzas militares, se entregaron para acogerse al programa de desmovilización 20 integrantes del Frente José María Becerra, entre ellos el cabecilla alias Palermo. En el operativo también se incautaron 13 fusiles, 3 pistolas, un lanzagranadas, 60 proveedores y material explosivo. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, explicó que la ruta de desmovilización de los 20 guerrilleros fue coordinada por la entidad y el Ministerio de Defensa como parte de un decreto anunciado por la presidencia, con el que Duque ofreció a 5 grupos armados organizados, entre ellos el ELN, la posibilidad de someterse a la justicia. La Organización Mundial de la Salud confirmó 2,99 millones de casos de COVID-19 en el planeta, mientras que los fallecidos por esta enfermedad se aproxima a los 205.000. Las muertes registradas en las últimas 24 horas es de 2.500, el número más bajo en 30 días, lo que confirma la tendencia descendente de los fallecimientos diarios. Si bien la gráfica de nuevos contagios por jornada se mantiene estable, Europa sigue siendo la región más afectada con 1,38 millones de casos, seguida de América 1,21 millones, Oriente Medio 175.000, Asia Oriental y el Pacífico 146.000. Por países, Estados Unidos va a la cabeza con más de 1 millón de casos. Según las cifras de las autoridades sanitarias nacionales, la cifra de recuperados se acerca al millón, 1/3 del total, mientras que los pacientes en estado grave o crítico han subido hasta los 60.000, lo que representa un 3% del total de enfermos. 7 de la mañana, 14 minutos. Protegernos es fundamental. Si tiene síntomas que le hacen creer que ha contraído el COVID-19, consulte al médico. No se automedique. Con la salud no se juega. Es tiempo de cuidarnos y atender todas las recomendaciones sanitarias. Protéjase bien y hágalo con quienes lo rodean. Una campaña de COFREM. En COFREM estamos más unidos que nunca. En COFREM hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. En el nuevo año, el Noticiero del Llano amplía sus servicios informativos señalando los hechos de Villavicencio, El Meta, La Orinoquia y Colombia. Los servicios internacionales de la agencia española EFE, El Noticiero del Llano, un programa diferente para gente inteligente como usted. Noticiero del Llano, 59 años de constante, responsable y objetiva información. El pueblo tiene la palabra. En el Noticiero del Llano, el pueblo tiene la palabra. Con sano criterio y por el beneficio colectivo, en el Noticiero del Llano, la voz de la comunidad. Algunas irregularidades se siguen presentando en movilidad
pese a los esfuerzos que se han hecho con el fin de evitar que se le registren problemas a los usuarios del servicio. José Miguel, buenos días. Señor Rincón, ¿cómo está usted? Cuéntenos cuál es la historia. Muchas gracias, don Alcides. Ya le apagó aquí el receptor. Se nos está acoplando, ¿sí, señor? Sí. Ahora correcto. sí. Don Alcides, usted en la oración que comenzó su noticiero dice muy claramente sensibilidad. Cae perfectamente hoy. El 24 de abril, cumpliéndose ya casi 10 días de haberme quitado el vehículo en el que me transportó a la clínica, el secretario me responde: creo que he sido suficientemente claro con lo que conté esta mañana. Yo lo había entrevistado en la mañana. Efectivamente, MIT, no sé quién será, debe atender instrucciones del municipio, pero llegar al cierre contractual para que no hayan traumatismos a los usuarios. Pero ha sido una negociación y revisión de lo jurídico de ambas partes. Llevan más de 20 días, más de un mes, negociando lo jurídico para que den la solución y subir a la plataforma un formulario con el cual uno puede reclamar su vehículo. Ese es un problema que realmente es falta de voluntad. No sé qué pasa, yo sé que está todo al revés, pero realmente don Alcides nos sigue perjudicando. Ahora, listo, cogemos un taxi, y ahora usted sabe qué taxi puede estar contagiado. Uno no puede saber, máxime con todo lo que está sucediendo, don Alcides. Y como dice en algunas partes, los viejitos ya nos hicieron a un lado como si nosotros nunca hubiésemos sido directores de una empresa o gerentes de una empresa. Ya a nosotros los viejitos dicen: cuidémonos o los vamos a dejar morir. No, qué horror. Realmente están sucediendo cosas aquí en Villavicencio que uno no comprende. Yo no estoy pidiendo mercados ni plata, y mucho menos que me tengan en cuenta. No, ni tengo tampoco la prioridad por ser periodista. No, es que las cosas y las leyes son así. Primero, tener unos agentes de tránsito que sean decentes, que tengan palabra, que realmente digan lo que es y que vean que el enfermo que va en el carro va en difícil circunstancia. Don Alcides, eso era lo que quería decir, pero realmente uno ya le va subiendo un poquito los decibeles, porque realmente estamos ya mamados de que nos digan mañana, que mañana se soluciona, que mañana se va a dar las cosas, y nunca veo yo. Estoy yo preparado para en cualquier momento sacar mi vehículo, porque ese es mi medio de transporte, para no estar pidiéndole gasolina ni nadie a otra persona, porque realmente esto es injusto, Alcides. José Miguel Rincón hace la denuncia acerca de la situación que se presenta en movilidad, especialmente en cuanto hacia la plataforma, ya que para subir sencillamente un comprobante tienen 10 días y no lo han hecho. 7:19. En 2 días, Casanare duplicó el número de personas contagiadas con COVID-19. Ayer se reportaron 2 casos nuevos, subiendo a 18. El contagio de coronavirus en Casanare se salió del cerco en Yopal y llegó a Paz de Ariporo, siendo el primer municipio fuera de la capital que presenta caso positivo. Se dijo que los 2 nuevos tienen que ver con el primero, un contacto estrecho de Barranca Bermeja, y el segundo, un habitante en la calle de 30 años de Paz de Ariporo que tiene su casa pero pasa temporadas en las calles. Se encuentra internado en el Hospital Regional de la Orinoquia. En 2 días se registraron 8 nuevos casos de coronavirus en Casanare, por lo que las autoridades reiteraron la importancia del respeto por las medidas preventivas. De los 18 casos confirmados, 6 están recuperados, 11 se encuentran en manejo domiciliario y el otro en institución de salud. Se realizaron 48 pruebas rápidas a contactos estrechos relacionados con recientes casos. Las empresas de transporte intermunicipal y la terminal dejan alrededor de 44.000 millones de pesos en pérdidas por efecto de la pandemia del COVID-19, reportó el gerente Alcides Socarrás. Precisó
que son 3 áreas fundamentales las que están afectadas y que este dinero es irrecuperable. La Sociedad Terminal del Transporte ha dejado de producir 700 millones de pesos. A 11 de mayo se dejará de producir otros 250 millones de pesos. Solo hablando de la terminal, por concepto de despacho de vehículos, el sector transporte puede estar perdiendo 40.000 millones de pesos por las personas que no se han movilizado, y con relación a los comerciantes de la terminal, las pérdidas pueden estar por el orden de los 3.000 millones de pesos, manifestó el funcionario. Además indicó que la recuperación económica de este sector tomará tiempo, en especial porque depende de la reactivación de factores conexos como el turismo. Si no hay festivales, aperturas de restaurantes, hoteles o actividad turística, seguiremos afectados. La recuperación que se proyecta a 1 año o año y medio será bastante lenta, agregó. La terminal del transporte de Villavicencio viene acatando todas las disposiciones nacionales y reforzándolas para garantizar condiciones de bioseguridad en la entrada y salida de pasajeros cuando se den todas las condiciones para reactivar la operación. 7:21 minutos. La economía estadounidense se contrajo a un ritmo anual de 4,8 en el primer trimestre de 2020 por los efectos de la pandemia de coronavirus, en una señal de la severidad del golpe económico que se avecina, según los datos divulgados por el Departamento de Comercio. Se trata de la mayor caída desde el último trimestre de 2008, con el estallido de crisis financiera que provocó la gran recesión, en el que la economía se redujo a una tasa anual de 8,4. Estados Unidos se mostró optimista sobre el uso del medicamento antiviral Remdesivir como tratamiento para la COVID-19 tras haber completado un primer ensayo, pese a que su propio fabricante Gilead ha advertido que aún no se ha probado que sea seguro y otros estudios apuntan que su eficacia no está clara. En momentos en que Estados Unidos batalla para contener el aumento de los contagios que superan el millón, un poco menos de la tercera parte de los 3.173.036 casos en el mundo, los Institutos Nacionales de Salud anunciaron que había completado una primera prueba de Remdesivir desarrollado por la empresa biotecnología Gilead Sciences, y los NIH informaron que los pacientes hospitalizados por COVID-19 a los que se les ha administrado Remdesivir, un total de 1.063 enfermos, tuvieron una recuperación de un 31% más rápida. En concreto, 11 días que los que recibieron placebo, que tardaron en recuperarse una media de 15 días. 7 de la mañana, 24 minutos. Protegernos es fundamental. Si tiene síntomas que le hacen creer que ha contraído el COVID-19, consulte al médico. No se automedique. Con la salud no se juega. Es tiempo de cuidarnos y atender todas las recomendaciones sanitarias. Protéjase bien y hágalo con quienes lo rodean. Una campaña de COFREM. En COFREM estamos más unidos que nunca. En COFREM hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Cuando le pregunten qué emisora escucha, dígalo con claridad. Exitosa Estéreo 107.8 FM. Ah, y el Noticiero del Llano. El papá de los noticieros. 7:25 minutos. En una finca en la vereda El Edén, en Uribe,
En comprensión de ese municipio sur del Meta fue hallado muerto el exconcejal Milton Enrique Montealegre por circunstancias materia de investigación. Funcionarios de Policía Judicial adelantaron los actos urgentes relacionados con la inspección técnica al cadáver. La investigación que adelanta la Fiscalía determinará si el deceso se produjo por suicidio o por acción criminal. Hasta el momento no han suministrado más detalles de la muerte del exconcejal y por cuyos hechos trabajan los organismos judiciales. La muerte del político ha generado sensación de miedo en algunos líderes defensores de derechos humanos que han denunciado amenazas. Con el alcalde Felipe Harman hacemos lo que está a nuestro alcance. Hemos ofrecido varias salidas al IMPEC, dispuestos sitios para sacar a los no contagiados de la cárcel, pero no ha habido respuesta, dijo el gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Ante las denuncias hechas desde el interior de la penitenciaría por los internos, el mandatario dijo que es grave la situación que plantean, pero todo está en manos del Instituto Penitenciario y del USPEC de manera o que maneja los recursos. Estas denuncias deben llamar la atención del director de la cárcel y del general Mujica, señaló el gobernador. Agregó que en principio debe creer a lo que denuncian los presos en esos videos, aunque explicó que algunos de ellos acuden a distintas artimañas para presionar motines o posibles planes de fuga. Los denominados pluma blanca que mandan en los patios son los que llevan a la gente a manifestarse y a buscar fugas. Quisiera que estos videos los vea el director de la cárcel, porque cuando le envié unos similares dijo que eran mentiras de los reclusos, agregó el gobernador. Reiteró que no está de acuerdo con que salgan delincuentes a la calle. He ofrecido al IMPEC un lugar para llevar 140 presos, pero que no tengan el coronavirus. Les propongo que se tomen pruebas a todos los presos. Tenemos 321 casos positivos y estamos esperando respuesta de 200 más. Reiteró que la cárcel de Villavicencio debe ser una prioridad para el gobierno y que aunque hay un decreto de excarcelación, no comparte que presos peligrosos salgan a las calles. 7:28 minutos. El director de la Oficina Nacional de Seguridad de Taiwán, la agencia de inteligencia del país, Chu Kuok-chen, aseguró que el líder norcoreano Kim Jong-un está enfermo, informó la agencia oficial taiwanesa CNA, y la fuente afirma que Chu compareció en sede parlamentaria y preguntado por un diputado del partido gobernante por el estado de salud de Kim, dio esa contestación sin ofrecer más detalles. La crisis del coronavirus se agrava en Brasil, con más fallecidos que China, y los hospitales de algunas regiones desbordados, mientras el presidente Jair Bolsonaro se lava las manos al responsabilizar de la situación a los gobernadores y alcaldes del país. Ajeno a la crispación política, el virus avanza de manera implacable en el país, que ya registra 5.466 muertes, 449 en el último día y 78.162 confirmados según el balance del Ministerio de Salud divulgado recientemente. 7 de la mañana, 29 minutos. Este es el noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasías 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Llera, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE, página web www.notillano.com. 7:30 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Este miércoles se confirmó que la economista Silvia Constaín renunció como jefe de la cartera de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC. La noticia fue anunciada en horas de la tarde por el presidente Iván Duque a través de una transmisión en vivo por las redes sociales.
Gracias, ministra, porque usted sacó adelante el nuevo marco normativo para los TIC. Agradecerle también los avances para que nuestro país tenga una mayor cobertura en sus redes. El avance también donde hoy podemos decir que tenemos el mayor aporte de regalías por el registro de dominio nacional. Agradecerle también el plan de conectividad en el territorio y quiero decirle que nos hemos sentido muy contentos por su servicio, enfatizó el jefe de Estado. Karen Abudinem hasta ahora venía desempeñándose como alta consejera para las regiones desde agosto de 2018. Según Duque, Abudinem tuvo cercanía en el trámite de la ley de modernización TIC y ha tenido recorrido con gobiernos locales en trabajos con alcaldías y gobernaciones para el despliegue de cobertura. También ocupó cargos como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, secretaria de Educación en Barranquilla y estuvo en cargos en el BID y Banco Mundial. Es una persona con amplio sentido social en su enfoque de política pública, enfatizó Duque sobre la nueva ministra. Informa el Noticiero del Llano. Nuevo aire para la cadena perpetua para violadores de niños. Luego de varias semanas en el congelador, el proyecto que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores tomó un nuevo impulso en el Congreso Nacional. En una sesión virtual debido a la contingencia del COVID-19, la Comisión Primera, luego de un debate de más de 7 horas, le dio el visto bueno a esta iniciativa en su quinto de 8 debates, con lo que continúa con vida en el Congreso. Para tratarse de una reforma constitucional, esta norma requiere superar 8 debates en el Legislativo, 5 de los cuales ya fueron superados y los otros 3 restantes deben darse antes del próximo 20 de junio cuando finalizan las sesiones ordinarias. El texto indica que esta condena será revisable a 25 años. Esto quiere decir que el condenado, cuando cumpla 25 años en prisión, podrá pedir que se revise la pena impuesta. Noticiero del Llano informa. Piden eliminar Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales. Por considerar que es un organismo oneroso e innecesario, el representante Ricardo Ferro ha pedido este martes la eliminación de Asocars, entidad que agremia a las corporaciones autónomas regionales. Asocars se ha convertido en una voz importante dentro del sector del medio ambiente y se ha hecho escuchar en varias oportunidades cuando se trata de defender los intereses de las CAR. No obstante, hay quienes consideran que también se ha convertido en uno de los lobistas más costosos y poderosos tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. Esta entidad tiene un presupuesto anual de 1.000 millones de pesos que sale de los aportes que realizan cada una de las corporaciones autónomas regionales del país. Es decir, en definitiva, sale del bolsillo de los colombianos. Noticiero del Llano informa. El Vaticano ordenó suspender al popular sacerdote antioqueño Carlos Yepes. Uno de los sacerdotes más queridos y populares de Antioquia, el padre Carlos Yepes, ha sido suspendido de su ministerio sacerdotal por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. En los últimos 2 años, el carismático sacerdote había sido denunciado por 3 hombres que dicen haber sido víctimas de abuso sexual por parte del padre Yepes Vargas, cuando aún eran menores de edad. Los hechos habrían ocurrido entre 1995 y 2010 en las parroquias de El Salvador, San Esteban, Protomártir y el Sagrado Corazón de Jesús en Barrio Triste. La Arquidiócesis de Medellín recibió las denuncias de las 3 supuestas víctimas en 2018 y no procedió a suspender el sacerdote como generalmente ocurre, sino que solo envió el proceso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como la Fiscalía del Vaticano. La Congregación acaba de ordenar la realización de un proceso judicial penal canónico y ha sido suspendido hasta el momento, informó Óscar Álvarez, vicario general de la Arquidiócesis. Es decir, la orden de suspensión vino directamente de Roma. Pasó así la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. Párate Bueno, paraíso de Cundinamarca, metido en el corazón del pueblo llanero. Noticiero del Llano, la guía informativa del Meta, Cundinamarca y el país. En el
noticiero del llano, al pan pan y al vino vino. No paran en Colombia los asesinatos a los líderes sociales. Anoche, pasada las 8:30, Álvaro Narváez fue asesinado vilmente por un grupo de personas que aún no han sido identificadas. El lamentable episodio ocurrió en Mercaderes, departamento del Cauca, y a este líder social, que era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Vado, que había alertado precisamente ya a las autoridades sobre presencia de elementos indeseables en la zona, fue asesinado, pero no solamente él, mataron a tiros igualmente a su esposa, a su hijita, a su nietecita, una niña, 2 niñas mejor, y una mujer campesina, y un hombre que toda la vida se había entregado precisamente a buscar el mejorestar de esa vereda. Esa es la situación que estamos padeciendo los colombianos, con esta violencia que quienes tenemos ya muchos años de vida, la contemplamos desde la década de 1946 y sigue, sin embargo, acabando con la vida, destrozando a familias, incitando a que haya más violencia. Ojalá el gobierno se apersone de esta situación, como tiene que apersonarse igualmente de la situación que se afronta en las cárceles del país. Lo de Villavicencio es sencillamente un espejo donde se puede mirar a todo el país, en la llamada cárcel modelo de Cúcuta, en la de Tunja, en la de Medellín, en Picaleña, en Ibagué, en la de cualquier lugar del país, nos encontramos con el mismo cuadro, el hacinamiento. ¿Cómo es posible que se gasten tantos millones de pesos para comprar unos carros al servicio de los ministerios y del propio señor presidente de la República y no se generen las partidas indispensables para evitar el hacinamiento en las cárceles? ¿Cómo es posible que ahora el gobierno nos vaya a meter otra reforma tributaria y ahora van a declarar otra nueva emergencia económica con el fin de sacar más dinero? Inclusive se ha dicho ya desde ayer que para solucionarle los problemas económicos a la empresa Avianca, cuyos mayores accionistas son extranjeros. Esa es la vida, eso es lo que está pasando. ¿Ocurriría lo mismo con Airfly? Ahí está la situación que se está planteando, porque solamente se benefician unos pocos, los pertenecientes a la rosca, los que tienen el poder político y económico, y no se genera lo necesario para los pobres, para el lumpen, para el pueblo, para José Dolores, que sufre las consecuencias de esta irracionalidad gubernamental. Aquí vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. 22 minutos para las 8. Miel de abeja de excelente calidad se la ofrece el noticiero del llano. Adquiérala en la carrera 31-3771, piso séptimo, edificio Centauros, o en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. 21 minutos para las 8. Mañana será una conmemoración del Día del Trabajo, sin marchas por cuenta de la pandemia y el confinamiento nacional decretado por el gobierno. Los miles de trabajadores, centrales obreras y sindicalistas que siempre han llenado con ríos humanos las calles colombianas, tendrán que manifestarse desde la casa de manera virtual. La Unión de Trabajadores del Llano, Ultrallano, CGT, manifiesta que el Día Internacional de los Trabajadores se celebrará virtualmente en medio de las dificultades que ha generado la pandemia coronavirus. Hoy más que nunca se requiere la unidad como sociedad para defender el trabajo decente, lo que permitirá
salir adelante garantizando los derechos laborales de los trabajadores, señala el comunicado. Instamos al gobierno nacional, departamental y municipal a garantizar los recursos económicos necesarios que permita a los empresarios pagar salarios y demás emolumentos a la clase trabajadora y de esta forma cumplir su obligación de respetar, proteger y sancionar a aquellos que violen los derechos laborales, pidió Utrayano, y a su vez la CUT programó una rueda de prensa virtual para mañana. Una polémica se desató en Colombia luego que se revelara que el gobierno y la rama judicial gastaron al menos 34.000 millones de pesos para renovar su flota de vehículos oficiales en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. La denuncia la hizo el senador de izquierda Wilson Arias, quien dijo que el gobierno invirtió 9.641 millones de pesos en la compra de 23 camionetas blindadas para el esquema de seguridad de la presidencia y la policía otros 12.600 millones de pesos para adquirir 18 tanquetas. También alertó que fueron destinados 812 millones de pesos para compra de 3 camionetas para la comandancia del ejército. Al mismo tiempo, se divulgó que la rama judicial destinó más de 13.000 millones de pesos a la adquisición de 51 vehículos blindados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 5,4 millones de dólares, sin contar camionetas para magistrados, es lo que el gobierno ha gastado en mes y medio de pandemia, comprando 23 camionetas para la presidencia y 18 tanquetas. Esa es la austeridad del presidente Iván Duque, criticó Arias en Twitter. Muy buenos días. Tenemos contacto con un ciudadano. Buenos días. Muy buenos días, señor periodista. ¿Nos llama de dónde, señor? Lo llamo de por acá del barrio Brillas del Buque. ¿Y su inquietud cuál es? Pues, señor periodista, yo quiero hacerle un llamado al centro de salud, vamos a decir, de la Fuerza Aérea. Yo soy un beneficiario del centro de salud de la Fuerza Aérea. Tengo más de un mes careciendo de salud y pidiéndoles por favor una cita para que me hagan unos exámenes. Y la razón que ellos me dicen que no están atendiendo citas para exámenes, pues, es por urgencia. Yo fui al hospital, fui a la clínica Meta, he ido 2 veces a Sanidad, a la Fuerza Aérea, pero eso son cosas de rutina. Entonces yo lo que necesitaba eran los exámenes. Incluso la Secretaría de Salud Municipal creo que sabe el caso, porque yo he estado llamando allá y siempre han logrado contactarme como unas 2 veces con la señora Aleida, pero no me quieren dar razón. Ayer nomás pedí cita y me dijeron que no, y me dan números y llamo a esos números para pedir la cita y nadie contesta, de manera que tienen las puertas cerradas. Pero usted fundamentalmente pertenece a Salud de la Fuerza Aérea Colombiana y allí es donde no lo atienden y deben efectivamente atenderlo. Exactamente, sí señor. Entonces necesito que me hagan el favor y se le haga un llamado para que me den me atiendan lo que yo solicito. Yo necesito unos exámenes porque un médico yo lo respeto muchísimo y sé el valor que tiene un médico, pero tan adivinos no son. ¿Su nombre cuál es, señor? Henry Inocencio Bello González. Señor Bello, muchísimas gracias por estar en el Noticiero del Llano. Ojalá que le pongan la atención debida antes de que se enferme y después empiecen a lamentar las cosas como siempre ocurre en nuestro bello país. Que viva Colombia. Señor. Buen día. 16 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limite al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020.
Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677, juntos lo podemos lograr. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Están en sintonía del Noticiero del Llano. Esta es la voz del pueblo, la voz de la comunidad, la voz del llano, por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Párate Bueno Estéreo en Párate Bueno, Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. 7:45 minutos en el Noticiero del Llano. Campesinos de veredas ubicadas en la parte alta de la montaña en jurisdicción a la bocatoma del acueducto de Villavicencio denunciaron que se sienten robados por un contratista que ofreció pagar 40.000 pesos cada viaje de balasto o material de arrastre a lomo de mula y ahora no cumple. Cerca de 7.000 viajes hicieron arrieros de San Cristóbal, Santa Elena, Santa Teresa, Quebrada la Honda, Palmar, San Isidro y Puente Abadía, de las cuales 2 veredas son de El Calvario, informó la abogada Carolina Santiago, vocero de los afectados. Según ella, el contratista Luis Cruz, ahora que tiene el material en la obra a donde no llegan carros y para subir tarda hasta 6 horas a pie, en asno o mula, les está exigiendo que tienen que constituirse como tal ante la DIAN, sacar cámara de comercio, pagar seguridad social, abrir cuenta bancaria y cumplir con todos los requisitos de ley para poder contratar. Además de las trabas, ahora dice que les pagará por debajo del valor acordado, porque pretende aplicar el IVA y retefuente y 2.000 pesos adicionales que deben aportar por pago a un tercero, que recibiría por este concepto casi 3 millones de pesos que corresponden a los campesinos. El día de la negociación con los campesinos estuvo presente el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, Óscar Parra, quien ha guardado absoluto silencio. A tratos crueles, para que no contara a la mamá las aberraciones y abusos sexuales a los que era sometida por su padrastro, una menor de 8 años, al cumplir 11, contó a la comisaría de familia la situación por la que estaba pasando. El sujeto de 32 años, identificado como Ulises Rubiano, fue condenado a 17 años de prisión. La menor era abusada en la casa y en ocasiones en terreno boscoso durante la ausencia de la madre, quien salía a trabajar, y la niña quedaba con el violador. El caso estuvo en reserva durante 3 años debido a las intimidaciones o amenazas que ejercía el hombre sobre la víctima. El ejército regular libio, dirigido por el mariscal Khalifa Haftar, anunció el cese de las operaciones militares en Trípoli 13 meses después de que levantara un asedio que ha causado la muerte de más de 1.700 personas, heridas a cerca de 20.000 y obligado a más de 200.000 a abandonar su hogar y convertirse en desplazados internos. Las muertes diarias por coronavirus en España cayeron este jueves a 268, su nivel más bajo desde el 20 de marzo, mientras que las personas curadas doblan a los nuevos contagios, informó el Ministerio de Sanidad. 11 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Noticiero del Llano. Veteranía y calidad informativa, noticias, comentarios, deportes, todo lo social, político, cultural y económico, en el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacasillas en Puerto Gaitán, Párate Bueno Estéreo en Párate Bueno, Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. Están en sintonía del Noticiero del Llano. 7:50 minutos. Los internos de los 2 patios de la penitenciaría de mediana seguridad de Villavicencio, en los patios Colombia y Santander, levantaron la huelga de hambre, el rechazo al conteo y la desobediencia pacífica que mantenían como rechazo a lo que consideran abandono en plena crisis de salud, mala alimentación y riesgo en sus vidas.
Las protestas fueron suspendidas después de acuerdos logrados tras varias horas de reunión entre una delegación de los reclusos y el director nacional del IMPEC, Norberto Mujica, y funcionarios de orden nacional del Ministerio Público. Entre los convenios figuran 3 médicos para atender a los internos, uno de ellos para la atención directa de los más de 300 contagiados de COVID-19, traslados al Yarí de adultos mayores y enfermos terminales que no estén contagiados de coronavirus, aislamiento real de los internos que estén contagiados de COVID-19 dentro de la penitenciaría, análisis de las órdenes de libertad de penas cumplidas y aislamiento de reclusos que no tengan COVID-19. En audiencias concentradas realizadas en Saravena, Arauca, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Janet Guarnizo Melo, alias La Patrona, quien sería una de las principales articuladoras de las acciones criminales del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN. A la procesada de 44 años, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y rebelión. Los cargos no fueron aceptados por la procesada. Los elementos probatorios recopilados evidenciaron que alias La Patrona supuestamente alertaba a los cabecillas del ELN sobre los puntos y momentos en los que podían realizar ataques contra la fuerza pública y la infraestructura de la región. También hay indicios, según la Fiscalía, que la responsabilizarían de coordinar extorsiones en Arauca y de ir hasta las fincas ganaderas, campamentos petroleros y establecimientos comerciales para intimidar personalmente a las víctimas y recoger los pagos de las exigencias económicas. Janet Guarnizo Melo fue capturada en una acción conjunta realizada por personal de Policía Judicial de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales. 8 minutos para las 8. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos. A propósito, qué puente tan extraño, don Alcides. Viernes, sábado y domingo, mañana, 1 de mayo, y todos confinados. ¿Puente o no puente? No, sé que para muchos que finalmente han podido laborar, nosotros lo hacemos desde la casa y esperamos pues seguir aquí confinados por usted, por mí, por todos. A nombre de Consultoría Financiera y Empresarial SAS, lo asesoramos financiera y tributariamente. Les recordamos que la presentación de las declaraciones de renta de impuestos nacionales se ampliaron lo que fueron las fechas y la presentación se hace en las fechas indicadas. Por eso asesórese bien, asesórese con Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Ubíquenos en el 320-236-4464. Lo asesoramos financiera y tributariamente bien. Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Bueno, ayer con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, terminó la reunión de los clubes de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. También se hizo presente el presidente de la federación, don Ramón Yesurún. Al final quedaron pues varias conclusiones. Uno, que a partir del 11 de mayo los documentos, los soportes que enviaron los equipos profesionales para ver si es posible que se haga un análisis para jugar a puerta cerrada, eso lo va a analizar el Ministerio de la Salud, para ver si es posible, si hay que añadir o hay que colocar algo. 2. El ministro se encarga de hacer todos los trámites, colabora, coayuda, apoya los trámites que tengan que hacer el fútbol profesional y las diferentes divisiones, aficionados, la categoría B, ante el gobierno nacional para ver si se pueden realizar algún tipo de eventos o ajustar algunos calendarios. De momento, pues no se ha dicho ninguna fecha para ver si se hace. Los directivos quieren finalizar el torneo, independiente de cuándo sea. Y esperaremos a ver qué sucede.
En el campo internacional ha quedado confirmado, el ministro de Deporte y de Salud de Francia había dicho que hasta el mes de septiembre finalizado se haría algún tipo de espectáculo en este país, y finalmente dijo que el Tour de Francia se hace por encima de todo, o sea que ya está confirmado nuevamente y se iniciará el próximo 29 de agosto para todos. No olvidemos que ya en Colombia se les dio un permiso a algunos ciclistas por parte de los alcaldes y gobernadores, los profesionales, los quienes nos representan, quienes han colocado la bandera en lo más alto, la que nos ha subido las emociones, para que tengan permiso de salir. En el campo local, pues realmente todo está quieto, esperando a ver qué sucede. Las ligas, los deportistas, por ahí lo hacen desde su casa, y deseamos pues que todo esto pase prontamente. No olvide hacer en su casa también, se puede, ejercicios de estiramiento, de elasticidad. Hay muchos portales, hay diferentes aplicaciones para hacer deporte desde su casa. Y no olvide visitar la página www.momentosdeportivos.com www.momentosdeportivos.com. Con Omar Augusto Guevara pasaron los Momentos Deportivos. Las cifras sobre contagios de coronavirus en el Meta aumentan todos los días. Ayer se reportaron 8 nuevos casos, llegando a 363 en todo el Meta. A medida que llegan los resultados de nuevas tomas, el incremento es notable. Aunque las cifras en las mismas fuentes oficiales no coinciden, en el reporte del Instituto Nacional de Salud el aumento del contagio es preocupante y se esperan los resultados de alrededor de un centenar que se deben tomar. En Villavicencio son 344, Acacías 9, Granada 4, Restrepo 3, San Juan de Arama 3, Puerto Gaitán 1, de ellos 27 mujeres y 336 hombres. En Meseta se reportó el primer caso de un hombre que lo contrajo en Granada. Con intempestivo incremento en el número de contagios al interior de la cárcel de Villavicencio, el departamento del Meta empieza a escalar posiciones en la lista de los que más registran casos de COVID-19 en el país. La Cruz Roja aclaró que no se ha desbordado la pandemia. Es un escenario que reafirma que entre más pruebas se hagan, más casos positivos aparecerán, pues la dinámica de la enfermedad tiene un modelo exponencial que está allí esperando ser detectado. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. El lunes de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano, en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Párate Bueno Estéreo, Ondas del Malacasías, Marfil Estéreo, Super Estelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.